Muchas gracias. Aunque hace mucho calor, pero hemos venido, ¿no? Hemos elegido bien. Ante la palabra de Dios aprendemos, ¿no? Gracias. Vale, entonces, antes de empezar, vamos a orar. Oremos juntos. Dios Padre, que ha creado todo el universo y los hombres, te damos las gracias. Gracias que nos ha preparado un cuerpo, es Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos ha limpiado todo nuestro pecado. Antes nosotros vivíamos en pecado, sin esperanza y bajo maldición, pero Dios mismo nos amó, nos amaste, nos llamaste por tu gran evangelio. Jesucristo es nuestro Señor. A través de su sacrificio, todos nosotros ya somos justificados. Somos hijos de Dios por su sangre que fue derramado en la cruz. Todo nuestro pecado ha sido quitado, perdonado, los pecados de pasado, presente y futuro. Entonces nosotros, después de entender esto, ya somos salvos. Después de recibir salvación, nosotros también debemos vivir una vida de fe, permaneciendo en la iglesia. A través de la palabra, Dios quiere darnos su sabiduría, entendimientos, para que nosotros podamos andar bien en este mundo que llena de pecado y violencias. Pero somos débiles. Muchas veces nosotros no podemos andar bien sin tu ayuda, sin tu palabra. Por eso te pedimos que nos guíe siempre en nuestra vida, nuestro camino, para que nosotros no caemos en tentación del diablo, para que nosotros firme en la palabra que nos han comentado. Entre nosotros, si hay un hermano o hermana está pasando dificultades, sufrimientos, Dios, tú eres todopoderoso, tú soluciona y guarda nuestra fe. Y también entre nosotros, si hay una persona está pasando tentaciones de diablo o enfermedades, Dios también soluciona antes posibles. Hoy en día sabemos que está llena de pecado ese mundo. La persona no sabe tus gracias, no sabe la redención de Jesucristo. Por eso nosotros debemos trabajar por ese evangelio para que toda persona pueda comprender tu gran amor y reciba la salvación. Entonces, utilizarnos preciosamente para que nosotros seamos un ejemplo de hijo de Dios para trabajar duro para nuestro Señor. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos la Biblia. San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. San Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. ¿Encontrado ya? San Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Los versículos impares leo yo. Los versículos pares leo yo, luego impares a vosotros mismos. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentado se arrodilló de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, afanada y ocupada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María se ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias. Hoy vamos a aprender sobre ese asunto, sobre Jesucristo estaba predicando la casa de Marta y María. Sabemos que en esta casa hay 3 hermanos, ¿no?
¿Sí? El mayor se llama Marta, ¿no? La hermana mayor. Y la hermana segunda es María. Y tercero, Lázaro, ¿no? Son una familia numerosa. Primera mayor es Marta y la segunda María y luego hermano mayor Lázaro, ¿no? Lázaro. Entonces, a través de eso, San Lucas, capítulo 10, 38 a 42, que está escrita sobre Jesús visitando la casa de Marta y María, ¿no? Predicando el Evangelio. Porque Marta, que recibió Jesucristo a su casa para predicar palabra. Entonces, Jesucristo estaba en su casa. Sabemos que cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio y la palabra, había multitud de las personas, ¿no? En caso de su casa es igual. Y en aquel momento había muchos invitados, sobre todo 12 discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, en aquel momento, María estaba sentando las pies de Jesucristo, estaba escuchando la palabra. Pero Marta, diferente, se preocupaba mucho servicio. ¿Por qué? Tantas personas. ¿Qué come? Tiene que preparar muchas comidas, ¿no? Entonces, en aquel momento estaba trabajando sola y se enojó, ¿no? En su corazón, diciendo, mientras Jesucristo estaba predicando el Evangelio, la palabra y hablando con Jesús, Señor, ¿no te cuida que yo solo trabajando? Que dile tú, mi hermana, menos que me ayuda. En aquel momento el Señor Jesucristo ha dicho que aquí, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por eso, a través de eso, podemos entender, ¿no? A través de María. Una cosa muy importante. Sí, en la iglesia también el servicio es importante, cuidar a los niños es importante, pero sobre todo más importante, escucha la palabra de Dios, ¿no? Es más importante. Entre ellos, Jesucristo mismo ha dicho, es más importante escuchar la palabra de Dios. Por eso hoy, a través de ese asunto, San Lucas 10, 38 a 42, nosotros aprendemos qué actitud debemos tener antes de la palabra, como María, ¿no? Por eso primero debemos pensarlo. Si nosotros tenemos actitud correcta antes de la palabra de Dios, y luego se puede determinar las cosas buenas. Primero, por ejemplo, las personas, si tienen buena actitud antes de la palabra de Dios, puede comprender la salvación. Eso primero, ¿no? Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga conocimiento de verdad, pero no toda persona recibirá salvación. Un poco raro, ¿no? Jesucristo, Dios, quiere que todo el mundo sea salvo, ¿no? Pero ¿por qué muchas personas no pueden comprender la salvación? La primera razón es que no tiene actitud correcta antes de la palabra de Dios, ¿no? Y segundo, los que han sido salvos, los que han entendido la salvación, si no tiene actitud correcta antes de la palabra de Dios, entonces no puede llevarla bien la vida cristiana. Tampoco puede tener la recompensa que cuando Jesucristo venga. Por eso ese punto es muy, muy importante. Sabemos que en este mundo hay muchísimas personas que creen en Dios, sabe Jesucristo, pero con su manera, ¿no? Su pensamiento. Piensa que yo sirviendo al Señor, yo ofrendaba en la iglesia, yo ayudaba a la persona, entonces puedo recibir la salvación. O incluso alguna persona dice que yo he recibido don del Espíritu Santo, puedo sanar a la persona. Incluso alguna persona dice que yo fui bautizado. Entonces, con esto, todas buenas obras que parecen los hombres, ¿pueden recibir la salvación o no? La Biblia nos dice que no. Por eso, a través de María, tenemos que pensarlo. María no solo ha escuchado la palabra de Dios, sino antes de la palabra de Dios, antes de Jesucristo, tiene una actitud correcta. Correcta. Y luego te puede escucharlo bien, también entendido la salvación. Entendido la salvación. Y finalmente María tomó una libra de perfume de nardo puro, que mucho precio, ¿no? Y unió los pies de Jesús y los
enjugó con su cabello y la casa se llenó de oro de perfume. Después de María ha escuchado bien la palabra de Dios, entendido, Jesucristo debería morir. Debería morir. Jesucristo siempre estaba predicando, ¿no? A todos los discípulos, sobre todo a María. Yo vengo a ese mundo para salvar a los pecadores. Yo después de morirse 3 días tengo que resucitarme. Estaba continuamente hablando con los discípulos, incluso todos los invitados. Pero no todos entendieron, sino María, ¿no? María. Después de morir Jesucristo 3 días, María fue a su lugar, sepultado, ¿no? Estaba buscando a Jesús. Estaba buscando a Jesús. Sabemos que María, a través de su actitud correcta, finalmente ha entendido la salvación, el primero, ¿no? Una bendición más grande que puede recibir los humanos. Y segundo, tiene muchas recompensas del cielo. Muchos. ¿Por qué? Tiene correctamente actitud antes de la palabra de Dios. Pero en cambio, la Biblia nos enseña a un hombre, un personaje, Judas Iscariotes, ¿no? Él también estaba 3 años y medio, estaba escuchando la palabra de Dios con los 12 discípulos. Él ha visto muchos milagros que fue hecho Jesús. Jesús sanaba a los ciegos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Hizo muchos milagros. Cambia agua por vino. Él ha visto muchos milagros, pero su corazón no tiene actitud correctamente antes de la palabra, entonces no ha entendido, porque su corazón está lleno de deseo de dinero. Aunque estaba escuchando la palabra de Jesús, pero no puede entender, porque su corazón está lleno de deseo de dinero, porque él fue como ladrón, ¿no? Siempre cogido el dinero, lo que tiene dentro del bolso, ¿no? Porque él guardaba dinero para todos los discípulos. Entonces, a aquel momento sabemos que al final él murió, ¿no? ¿Y su alma dónde está? Infierno. Por eso una actitud correctamente ante la palabra de Dios es muy, muy importante. No importa cuántos años participamos en la iglesia, no importa qué servicio tenemos en la iglesia, no importa qué posición, qué estudio tenemos nosotros, cada uno de nosotros, sino más importante, qué actitud tenemos ante de la palabra. Si no tenemos actitud perfectamente, entonces a aquel momento no podemos comprender la salvación, como Judas Iscariotes, ¿no? Sobre 12 discípulos, casi 11 discípulos han recibido la salvación, pero solo Judas Iscariotes. Él pensaba, a través de Jesucristo, ¿cuántos dinero puedo ganar? Todos los pueblos de Israel pensaban, Jesucristo vino a ese mundo, ¿para qué? Para que nos hice un país fuerte. Y Jesucristo seguramente sería el rey, ¿no? De este mundo. Y luego Judas Iscariote que piensa, si Jesucristo sería el rey de nuestro país, entonces yo sería ministerio de dinero, ¿no? Yo guardo todo el dinero. Pensaba así. Pero Jesucristo siempre estaba predicando la palabra, diciendo, yo vengo a ese mundo es para buscar los pecadores, para sanar a los pecadores. No tiene interés como ser rey. Siempre diciendo, tengo que morir. Después de 3 días tengo que resucitar. Pero Judas Iscariotes, escuchando esto, pensando, qué pena, ¿no? 3 años y medio yo estoy siguiendo con Jesús, pero nada beneficio he ganado por él. Por eso empieza a pensar, yo voy a vender a Jesucristo. Voy a venderle. Por menos recuperar algo, lo que he trabajado por Jesús. Por eso al final lo vendió por 30 piezas de plata, ¿no? Por eso sabemos que si Judas Iscariotes hubiera tenido el corazón o actitud correcta antes de la palabra de Jesús, entonces sabemos que su fin es bueno, ¿no?
como otros apóstoles. Seguramente trabaja por el Señor, puede morir por el Señor, por el Evangelio, y su destino totalmente diferente. Pero según su corazón, su actitud final, murió y cayó en infierno. Un poco triste, pero esa es la realidad. Si nosotros no tenemos actitud correctamente ante el Señor, nos pasa igual. Aunque participamos mucho tiempo en la iglesia, aunque nosotros queremos servir al Señor, pero si no tenemos actitud correctamente ante el Señor, no podemos comprender su palabra. No podemos comprender. Vamos a buscar San Juan capítulo 12, versículo 3 a 6. San Juan capítulo 12, versículo 3 al 6. San Juan capítulo 12, versículo 3 al 6. Leo yo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor de perfumes. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 30 denarios y 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de los que se echaba en ella. María, ¿no? Ha echado perfume muy valioso a Jesucristo, porque ella ha entendido que Jesucristo debería morir, ¿no? Entonces utilizó eso perfume para Jesús. Entonces, ¿a qué momento Judas Iscariotes? Él no ha entendido, aunque ha escuchado mucho tiempo la palabra del Señor, no ha entendido por qué María hace esto. Parece mal gastado dinero. Esos 300 denarios, si calculamos como un año de salarios aquel momento. Un año salario, como calculamos en nuestra época, no sé, 14.000, ¿no? Sí, más o menos. Si ganamos 12.000, no, 1.200, entonces 14.000 más o menos, ¿no? Un año. Eso es mucho dinero, sinceramente, ¿no? Por eso Judas Iscariote no puede comprender por qué María hace estas cosas. No es bueno vendemos todo eso precio y para ayudar a los pobres, pero la Biblia dice que él no pensaba en los pobres, sino quiere robar algo dentro de ese dinero, ¿no? Por eso, finalmente, él piensa que yo nada puedo aprovechar de Jesús. Por eso fue vendido con 30 pratas, ¿no? 30 piezas de pratas fue vendido a Jesús. San Mateo capítulo 26, busquemos. San Mateo capítulo 26. Versículo 15 a 16. Los caballeros, preparamos. San Mateo capítulo 26, versículo 15 al 16. Leamos juntos. 1, 2, 3. Les dijo, ¿qué me queréis dar y que yo os regale? Y ellos le asignaron 30 libras de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para regalar.
Gracias. Aquí 30 piezas de plata como 4 meses de salario. Judas Iscariotes solo traicionó a Jesús, no solo vendido a Jesús, sino por 30 piezas de plata ha vendido su alma. Ha vendido su alma. Por su actitud incorrecta, él no ha entendido la salvación. Finalmente, él murió, ¿no? Murió. Y su alma ha ido al infierno. Para nosotros es igual. Si no tenemos actitud correctamente hacia la palabra de Dios, no podemos comprender la palabra de Dios y su voluntad. No podemos recibir la salvación. Por eso, muy importante es una actitud correctamente antes de la palabra de Dios, para que primeramente nosotros recibimos la salvación, ¿no? Y segundo, después de recibir la salvación, también debemos que tener una actitud correctamente antes de la palabra para que llevamos la vida cristiana bien. Y ganamos la recompensa que Dios nos ha preparado en el cielo. Por eso hoy, entre nosotros, si a una persona todavía no ha entendido perfectamente la salvación, debería que corregir su actitud y tiene que aprender otra vez la palabra. Eso es muy importante. La segunda venida de Jesús ya está muy cerca, sabemos todo, ¿no? Si miramos nuestro alrededor, que pasan muchas cosas extrañas. En San Mateo capítulo 24 salen muchas señales de fin del mundo. Si miramos todas esas cosas, sabemos que Jesucristo ya está a la puerta, tocando la puerta, casi a entrar. Entonces nosotros cada uno pensamos, si cuando venga Jesucristo, sinceramente del cielo, entonces yo puedo ir con él o me lo deja la tierra. Eso es muy importante. Una persona dice que yo soy salvo, pero ¿cómo has recibido la salvación? ¿Cuánto? ¿Con qué manera? No es que nuestro pensamiento, sino la Biblia cómo dice. Una actitud correctamente ante la palabra es muy, muy importante. Por eso cada uno de nosotros debemos que examinar a nuestra fe. Cuando venga el Señor o cuando llega mi tiempo, ¿puedo ir al cielo? 100%. ¿Con qué palabra? ¿Con qué manera? Jesucristo dice que soy el camino, vida, ¿no? La verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo el mundo sabe, los hombres recibir salvación tienen que ir a través de Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿qué hizo para nosotros? ¿Qué hizo para nosotros? Debemos entender esto. Por eso una actitud correctamente ante la palabra es muy, muy importante. Esto se puede como dividir nuestro camino. Los hombres que tienen un corazón, actitud correctamente ante la palabra, entonces su final, su destino es los cielos. Si a una persona tiene mal actitud ante la palabra de Dios, entonces su destino es el infierno. No es broma, sino Dios siempre nos enseña a través de la palabra. Y también para los cristianos verdaderos salvos, después de recibir más salvación, ¿cómo vivimos nuestra vida de fe? ¿Una vida de fe según la palabra de Dios o una vida de fe según nuestros pensamientos? Entonces, todos los días escuchamos a la palabra. Si no tenemos actitud correctamente ante la palabra, no podemos comprender su gran como voluntad. Dios quiere que sus hijos vivan bien la vida cristiana, pero si nosotros no podemos escucharlo bien, su palabra, no podemos comprenderlo. Por eso hoy, a través de la María, aprendemos sus actitudes correctas antes de la palabra de Dios. Busquemos San Lucas, capítulo 10. San Lucas, capítulo 10, versículo 39. San Lucas, capítulo 10, versículo 39. Leamos juntos. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Primero punto, ¿qué actitud tiene María? Primero punto, María aceptaba la palabra de Jesús como la palabra de Dios. La palabra de Jesús como palabra de Dios. Porque San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Sabemos que Dios de Trinidad, ¿no? Dios Padre, Hijo, Dios, es Jesús, y el Espíritu Santo es uno. Dios de Trinidad. Dios desde el principio estaba trabajando juntos, Dios de Trinidad. Entonces, en aquel momento, la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Pero muchas personas mal entienden, hay muchas religiones divididas. Hay una religión solo creen en Jehová, a Dios, sobre todo los judíos. Ellos no creen en Jesucristo. Pensaba Jesucristo es hijo de Satanás. Ellos no creen en Jesucristo. Y a una religión solo cree en Jesucristo, pero no cree en Jehová. ¿No? No cree en Jehová. Pero nosotros sabemos que Dios de Trinidad, Dios Padre, Hijo Dios es Jesucristo y el Espíritu Santo es uno. Y luego ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito de Padre, lleno de gracia y verdad. Sabemos, este verbo se refiere a Jesucristo, ¿no? Era. Principio, Dios estaba con Jesús y con Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo es Dios mismo, encendió de los cielos conforme como cuerpo de humano. Es Dios mismo, es Jesucristo. Entonces, en aquel momento, María estaba sentando los pies de Jesucristo. Se refiere que él aceptaba cuando Jesús predicaba el Evangelio, la palabra, piensa mismo es la palabra de Dios. Hoy en día predicamos muchos evangelios, muchas palabras, pero las personas no piensan la Biblia dentro de la palabra es palabra de Dios, no cree. La Biblia está diciendo, todos nosotros somos pecadores, ¿no? Pero la persona no quiere escuchar sobre pecado. Yo toda mi vida ayudaba a la persona, toda mi vida que sirviendo en la iglesia. ¿Por qué me dijo, soy pecador? Y hay muerte, hay infierno. La persona no quiere escuchar esta palabra, sino la persona ¿qué quiere escuchar? Bendición, gloria, gracia, ¿no? ¿Sí? Bailar, cantar, ¿no? Hoy en día la persona quiere escuchar esto y quiere que hace esas obras, ¿no? Entonces nosotros debemos pensar, ¿la Biblia es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Si la Biblia es palabra de Dios, entonces toda la escritura de dentro de la palabra, entonces es palabra de Dios. La Biblia está hablando sobre muchos como profecías, ¿no? Hace 2.000, 3.000 años atrás, en el Antiguo Testamento, estaba escrito. Y luego esto, en nuestra época, está cumpliendo. Entonces, a través de eso, evidencia, nosotros podemos entender, esa es la palabra de Dios. Pero mucha gente piensa, sí, es palabra de Dios, pero fue escrito los humanos. Los hombres que se corrigen, los hombres que añaden su pensamiento. ¿Es así? No. La Biblia, aunque fue escrito por humanos, pero es la palabra de Dios. Busquemos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Las damas preparadas. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Las damas leamos juntos. 1, 2, 3.
Gracias. Aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Dios hablaba con las personas enseñando la palabra, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, sobre todo Job, está escrito muchas tecnologías que descubrieron en nuestra época, diciendo la tierra fue colgada en nada. 3.500 años atrás, Job, ¿cómo puede saber la tierra está colgando en nada? En nuestra época sí, todos los hombres sabemos. Pero en aquel momento, ¿quién puede saber esto en realidad? Con todas esas evidencias, nosotros hemos visto, sabemos que es la palabra, la Biblia, no es pensamiento de humanos, sino la palabra de Dios. Entonces, una parte es palabra de Dios y otra parte es pensamiento de los hombres. No. Toda la parte son la palabra verdadera de Dios. Entonces, una persona, primera actitud debemos pensar, la Biblia es la palabra de Dios. Los que está escrita dentro, todo es correctamente la palabra de Dios y verdadera. Entonces, los que está escrito, hay mundo venideros. Existe cielo y infiernos. Y la persona, si no recibe la salvación, su alma debería entrar en los cielos. Ayer tuvimos reunión de damas. Hay una hermana dice, no he entendido mucho sobre la tierra y los cielos que estamos viviendo ahora. Porque alguna religión dice que esta tierra, nuestra tierra que estamos viviendo ahora, es nuestros tesoros, es felicidad. Esa tierra es todo, nuestra esperanza. Pero la Biblia nos enseña que no. Esta tierra finalmente sería quemado. Y Apocalipsis capítulo 21 está escrito, vi una tierra nueva, un cielo nuevo. Entonces la Biblia miente, oímos mal entendiendo la palabra. Primeramente debemos entender, ¿no? Cuando recibimos salvación también. Esto, la palabra, es la palabra de Dios. Que Dios, antes de fundación del mundo, ya ha planeado. Para que a través de Jesucristo, por su redención, limpiar y quitar todos nuestros pecados. Y por el Espíritu Santo nos hizo entender. Para todas las personas puede comprender la salvación. Eso es plan de Dios. Pero nosotros, si no miramos la Biblia, es como la palabra de Dios, no podemos comprenderlo. Es locura, ¿no? ¿Cómo puede tener mundo venidero? Estamos viviendo aquí. Esta tierra parece todo. La persona cuando muere te parecerá a todos, ¿no? Todos los humanos piensan así. Pero no es así. La Biblia sinceramente nos está diciendo, existe cielo y infierno. Jesucristo cuando estaba predicando el Evangelio hablaba más infierno que los cielos. Entonces si creemos la Biblia es la palabra de Dios, también debemos creer que existe el infierno y los cielos. Entonces, ¿qué lugar queremos ir? Eso es muy importante, ¿no? Mirando la Biblia, es la palabra de Dios. Es primera actitud que debemos que tener. Si no creemos la Biblia es la palabra de Dios, entonces no podemos entender nada, ¿no? Si pensamos, Jesús es un sabio, ¿no? Según la historia de la humanidad. Jesús es un hombre que puede hacer milagros, ¿no? Si miramos así, pensamos así, entonces no podemos comprender la Biblia. Jesucristo es Dios mismo, según la Biblia nos enseña. Y la palabra de Jesús se estaba predicando, es palabra de Dios que fue planeado antes de fundación del mundo. Primero Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primero Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13.
Leamos juntos. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, oísteis de nosotros, la recibís no como la palabra de hombre, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Para los creyentes verdaderos. Para que nosotros tenemos una actitud correctamente, es primero debemos creer esto. Dios existe. Dios es vivo. Y a través de Dios fue Cristo la Biblia. Y Jesucristo es igual. Si nosotros no creemos la Biblia, es la palabra de Dios, entonces no podemos comprender su gran poder, su gran gracia y la salvación a través de Jesucristo. Eso primero actitud que debemos tener los oyentes, ¿no? Sobre todo la María, ¿no? Aquí. Y segundo, María estaba muy cerca de la palabra. Busquemos San Lucas, capítulo 10, versículo 39. San Lucas, capítulo 10, versículo 39. San Lucas, capítulo 10, versículo 39. Leamos otra vez. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. A través de ese versículo podemos encontrar su segunda actitud correctamente ante el Señor, es sentándose a los pies de Jesús. María, sentando a los pies de Jesús, se muestra como María estaba muy cerca a la palabra de Dios, muy cerca, sentando a sus pies de Jesucristo. Cuando estaba estudiando en colegio, yo siempre me gustaría que sentarse última mesa, porque a aquel momento, si sentarse último fila, entonces tenía una ¿cómo se dice? Un libro, que se pone el libro muy alto, ¿no? Porque hay muchos libros, tenemos que aprender. Entonces poniendo el libro todo muy alto hasta aquí y luego mientras que escuchando de enseñanzas de profesores y estaba durmiendo yo. Entonces los profesores no se ve, ¿por qué? Es muy alto los libros, ¿no? Eso que no tiene actitud bien, ¿no? Los estudiantes, que siempre quiere sentarse atrás de todo, ¿no? Entonces María es diferente. ¿Por qué ella sentarse los pies de Jesús escuchaba la palabra? Pensamos una cosa. Por ejemplo, tenemos como una visita a nuestra casa. Por ejemplo, en nuestra casa. Y el evangelista pastor estaba predicando la palabra. Sinceramente, los dueños de la casa deberían preparar algo, ¿no? Tienen que servir a los hermanos. Pero muy raro, como dueña, no serví nada, pero estaba sentando frente de pastor evangelista para escuchar la palabra, ¿no? Pensamos lógicamente, parece muy raro, pero Jesús dice que María ya ha escogido buenas partes, porque ella siempre quiere escuchar más la palabra. Por eso estaba cerca de Jesús, porque más cerca de la palabra puede comprender mejor la palabra, ¿sí o no? Todos hemos pasado tiempo de estudiante, ¿no? Sabemos mejor. Los profesores siempre poniendo la primera fila para los estudiantes que estudian muy bien. No sé la cultura de aquí, pero en China sí. Según nuestro estudio, si uno estudia muy bien, los profesores quieren que deje aquí, primera fila, para que se pueda escuchar mejor, puede estudiar bien. Por eso nosotros también, cuando más cerca un cristiano salvo de la palabra de Dios, más comprenderemos su voluntad y su palabra. Eso es verdad, ¿no? Por ejemplo, la palabra nos guía nuestro camino. Si cuando nosotros estamos más cerca de la palabra de Dios, entonces podemos entender, Dios, ¿qué quiere de mí?
Sabemos que nosotros estamos viviendo un mundo lleno de pecado, ¿no? Satanás está trabajando día y de noche para que la persona no pueda recibir salvación. Y para los cristianos verdaderos no puede andar según la palabra nos enseñando. Por eso nosotros, si estamos más pecado, más cerca de la palabra de Dios, entonces en aquel momento la palabra de Dios nos guía nuestro camino. ¿Sí? Este mundo está lleno de oscuridad, pero la palabra es como lámpara. Si nosotros más cerca de la lámpara, podemos ver correctamente nuestro camino y no caemos. Busquemos Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos 119, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Leamos juntos. Lámpara es a mi pie tu palabra y al hombre a mi camino. La palabra de Dios es como lámpara, ¿no? Si nosotros más cerca de la lámpara, entonces nuestro camino es más que alumbrado. No podemos caer dentro de oscuridad. Entonces nuestra vida también. Nosotros, si más cerca de la palabra de Dios, entonces a qué momento Dios nos guía nuestro camino. Sobre todo, me gustaría que todos los hermanos, cuando escuchan la palabra, sentarse delante posible. ¿Por qué? Porque si sentarse detrás, un poco ruido, entonces se mira para acá y para allá, ¿sí o no? ¿Sí? Pero la primera fila, entonces los atrás, ¿qué ocurre? Entonces no le da cuenta, ¿no? Está firme o está atentos de la palabra de Dios. Sobre todo, sabemos que hay una persona que cuando escucha la palabra, que no puede atento escuchando, ¿no? 2 veces, 3 veces quiere ir al baño. Sí, ¿no? Incluso que si, no digo nuestros hermanos, que he visto, hay hermanos cuando mientras escuchando palabras, jugando móvil. Un corazón, ¿cómo puede ser? Yo estoy escuchando la palabra y luego a otra estoy preocupándose de mi móvil. Eso es imposible. Los cristianos verdaderos tenemos que poner todo nuestro corazón antes de la palabra, ¿no? Hay una cosa muy sencilla, puede distinguir. Nosotros hemos escuchado bien la palabra, no. Porque yo te puedo recibir la salvación también. Pensaba, la palabra muy larga. ¿Qué hora es? ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Cuándo vamos a comer? ¿No? Pero hay una vez parece, hoy la palabra muy rápida. No parece 1 hora, 1 hora y media, parece como 20 minutos ya terminado. Eso se puede indicar que nosotros, qué atentos estamos escuchando la palabra. Muchas veces la palabra de miércoles también. Alguna vez también pienso a unos pastores que cuando predicaba como un poco difícil, también pienso, hoy la palabra es un poco largo, ¿no? Pero a veces Pastor Lee estaba predicando la palabra, algunas veces yo pienso, solo parece 30 minutos y ha terminado. ¿Por qué? Porque está todo su mente atento, está atento de la palabra. Por eso pasa muy rápido, ¿sí o no? Pero mientras nosotros estamos escuchando la palabra, estamos sentando aquí, pero nuestro pensamiento está pensando otra cosa. Ya está llegando final del mes. Entonces, el mes que viene, alquiler de piso, ¿cómo puedo pagar? Mira, en mi trabajo ahora es que tengo un problema con mi compañera que casi no me habla durante una semana. Entonces, ¿cómo soluciona? Mientras hay uno está durmiendo, mira.
Si con esa actitud, ¿cómo podemos entender la palabra de Dios? No podemos. Cuando estamos escuchando la palabra, debemos que atentos. Todo nuestra mente, nuestro corazón hacia la palabra. Así que con esa actitud podemos comprender. No como Marta. Marta estaba sirviendo muy bien, pero entre servir en la iglesia y luego escuchar la palabra, Dios dice que es mejor escuchar la palabra. Servicio puede hacer después. Por eso tengo mucha preocupación las madres de nuestra iglesia. Sabemos que tenemos muchos bebés, ¿no? Entonces las madres, mientras cuidando al bebé, no pueden escuchar la palabra bien. Una frase, dos frases, sí. Pero completo no se puede. ¿Por qué? Porque todas sus miradas está el bebé. Cuando llora o quiere jugar con él. Incluso la palabra de miércoles y palabra de domingo, las madres no pueden escuchar bien la palabra. Siempre estaba como pensando, preocupa a sus niños, ¿no? ¿Sí? Yo entiendo perfecto, claro. Las madres tienen que cuidar bien a los niños. Pero sabemos que tenemos grabación de YouTube, ¿no? ¿Por qué grabamos YouTube? No es que yo soy muy guapo, quiero que sale de la portátil, televisión, no. Sino quiero que, como las madres, cuando no escucha bien la palabra el domingo, entonces escucha otra vez en la casa. Y para que los hermanos, que por sus cosas, su trabajo no puede venir a la iglesia, puede escuchar en la casa. No es bueno que escuchar en la casa, pero si no hay otra opción, entonces escucha en la casa, ¿no? Sobre la palabra de miércoles y de domingo. Antes yo no entendía muy bien español. Por eso cuando escuchaba la sermón de miércoles, me cuesta mucho. Porque mientras escuchaba, tengo que traducir esta frase, ¿qué significa? No entendía mucho. Pero me ha dado un consejo, un pastor dice, que si tú no entiendes mucho, primero tú escucha tu idioma. Porque sabemos que la palabra de miércoles en China hay una iglesia también se escucha y se traduce. Por eso antes de escuchar la palabra de miércoles, yo siempre escucho la palabra con chino una vez. Y luego cuando venimos aquí a la iglesia y escuchamos la segunda vez con español, así que puedo entender mejor. ¿Sí? ¿Entendido? Por eso las madres igual. Si no podemos escuchar completa la palabra de domingo o los hermanos, cuando vuelve a casa, otra vez debemos escuchar, ¿no? Como las películas, cuando vemos una película, parece 2 horas, 3 horas, aguantamos, ¿no? No queremos ir al baño, aguantando y mirando la película. Pero si con esa actitud nosotros aprendemos la Biblia, entonces Dios que arregla mucho, ¿no? Creo que hay una película dura 3 horas, pero he visto las personas no quieren ir al baño, sino atento, mirando, escuchando. No quiere como faltar ninguna compensaciones. Con esa actitud nosotros debemos que escuchar la palabra de Dios. Yo sé es un poco difícil, pero intentamos con todo el corazón sincero aprendemos esta palabra. Pero si nosotros cuando escuchamos palabra, siempre pensando otra cosa, una oreja en la iglesia escuchando la palabra y otra oreja está en el mundo. Entonces a qué momento no puede comprender. Una vez escuchamos la palabra, cuando termina el sermón, se queda en 70%, ¿no? Cuando vuelve a casa, después de cenar, se quedan 30. Y después de pasar 3, 4 días, y luego si comunicamos la semana pasada que hemos aprendido, no puede le poner ninguna frase, no queda nada. Eso me pasó a mí también antes. Por eso nosotros debemos que escuchar y escuchar la palabra. Las películas, una vez hemos visto, no queremos ver la segunda vez, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios es como la comida espiritual. Debemos como bueyes, ¿no? Rumía, ¿no? Cada vez rumiamos, ¿no?
Cada vez aprendemos, cada vez que miramos. Y cuando estamos escuchando la palabra, con todo el corazón sincero, atento ante la palabra, entonces a aquel momento podemos entender. Si un corazón, cuerpo está sentando, pero nuestro corazón ha porado a otro sitio, entonces ¿cómo puede entender esto? Sobre todo en nuestra iglesia, no hay personas mientras escuchando palabras, está durmiendo, ¿no? Muy bien. Pero cuando estaba predicando y a otras iglesias también, yo entiendo a algunos mayores siempre se duerme mientras escuchando la palabra. Entonces, claro, una persona cuando duerme no puede entrar la palabra, ¿sí o no? Busquemos Hechos, capítulo 20, versículos 7 a 9. Hechos, capítulo 20, Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 9. Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 9. Leamos juntos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente, y arregló de Tifsus hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, reunido en un sueño profundo, por cuanto Pablo despierta realmente, pensó sueño, cayó tercero piso abajo y fue levantado muerte. Mira, aquí podemos ver esa actitud de ese niño, ¿no? Ese joven, ¿no? Este joven. Y él estaba sentando de la ventana, ¿no? Tercero piso alto. Sabemos que cuando apóstol Pablo predicando el evangelio, la palabra, también había muchas personas, ¿no? Muchas personas. Por ejemplo, empieza a las 8 de la mañana, entonces la persona ya entrando a las 6, a las 7, llenando la casa. Pero si hay personas que levantan muy tarde, entonces ya no hay lugares donde tienen que ir arriba de todo, porque abajo ya no hay lugar, ¿no? Por eso, a través de eso, sabemos que Eutico, que creo que es una persona entre así, levantado muy tarde, y ha venido a escuchar la palabra. Sí, la palabra de apóstol Pablo, a aquel momento, muy larga, ¿no? Muy larga. No como ahora una hora media. A aquel momento a lo mejor practicaba durante un día, ¿no? Y se puede sentir cansancio. Sobre todo ese Eutico que estaba sentando en la ventana. ¿Por qué sentando en la ventana? Hay otros sitios también. Pensamos. Porque Eutico puede ver predicación de Pablo, puede escuchar, ¿no? Aunque lejos, pero puede escuchar. A veces puede ver fuera, a través de las ventanas, ¿no? Ventanas. Eso quiere decir, él no tiene un corazón sincero hacia la palabra. Primeramente, llegado tarde. Está muy lejos de la palabra. Segundo, él quiere ver fuera de la ventana qué ha ocurrido en la calle, mientras escuchando la palabra. Claro, con esa actitud, él no puede entender la palabra. Sobre todo, mientras escuchando la palabra, entrando en un sueño profundo, se cayó desde el tercer piso. Tercer piso. Si con esa actitud no puede entender bien la palabra de Dios. Menos mal, apóstol Pablo, a través de su poder del Espíritu Santo, de Jesucristo, sanó, ¿no? Levantó a ese niño, sobrevivió. Pero a través de esa actitud debemos entender, ¿no? Muchas personas aquí ya momento piensan, apóstol Pablo que enseña bien la palabra de Dios. Entonces todo el mundo escucha a él. Pero si hay una evangelista, pastores, que como yo, feo y español muy poco, entonces no quiere aceptar como palabra de Dios. Este hermano, ese evangelista, que habla muy mal español, entonces está enseñando la palabra de Dios. Piensa así, no quiere aceptar en su corazón orgullo.
Esa no es mi palabra. Yo soy como un altavoz medio roto. La palabra es la palabra de Dios. Debemos que aceptar, sí. Pero muchos hermanos erigen entre pastores. Cuando escucha en retiro también. Un pastor Pablo, entonces todo el mundo predica muy bien. Pero sabemos que Pastor Lee de la iglesia Collado Villalba habla mejor que yo. Pero falta un poco si comparamos con otro pastor como Julián, ¿no? Habla muy bien español, predicado bien. Pero sabemos que aunque como nosotros no hablamos bien español, predicando bien, pero sabemos que esa palabra es palabra de Dios. Con esa actitud debemos aceptar. Con esa actitud, ¿no? Como es Eutico, ¿no? Aunque Pastor Pablo está predicando y teniendo sueño. Sobre todo Jesucristo también. Cuando estaba predicando el Evangelio, hay multitud, siguieron a él. Pero cuando Jesucristo estaba predicando sobre alma, sobre el mundo venidero, sobre la muerte, sobre el infierno, entonces la persona ya no quiere seguir a él. Pero si ellos teniendo actitud correctamente ante el Señor, pensando, la palabra de Jesús es la palabra de Dios, entonces a qué momento puede aceptar, ¿no? La palabra de Dios. Por eso nosotros debemos tener esa actitud antes de la palabra. Pensamos una cosa, por ejemplo, si el día de mañana debemos ir comisaría para tomar la huella, tenemos la cita a las 8. Entonces, ¿a qué hora levantamos? ¿A qué hora? A las 6. Si mañana vamos a viajar a Barcelona, ¿no? Todo incluido con autobús. A las 8 salimos. Creo que todo el mundo puede venir a las 7. ¿Sí o no? Eso es actitud, ¿no? Nosotros debemos tener esa actitud antes de la palabra de Dios. Hoy es día del Señor. A las 11 empezamos. No significa a las 11 levantamos, a las 11 salimos de la casa, sino antes. Venimos antes, desayunamos antes, preparamos nuestro corazón. Entonces escucha la palabra correctamente, con actitud correcta. Y a qué momento Dios, cuando ve nuestra fe, entonces nos bendice. Nos da su sabiduría para que nosotros podamos comprender su gran amor y su voluntad, ¿no? ¿Sí? Un poco duro la palabra hoy. Debemos hacer así, ¿no? Venimos antes, desayunamos juntos, comunicamos juntos y también con actitud correcta escuchamos la palabra. Yo sé, cada familia tiene sus dificultades para venir, pero debemos que con todo corazón que vencer, ¿no? Eso. Si cuando tenemos este tipo de fe, entonces Dios que nos ayuda. No nos deja solos, sino Dios nos ayuda. Y tercero, María se mostró muy humilde ante la palabra de Dios. Esa también es una actitud muy importante para todas las personas. Antes de la palabra de Dios debemos tener corazón humillado. ¿Por qué? Dios es Dios vivo. Dios que fue creado todo el universo, los cielos y la tierra. Un creador. Y nosotros somos débiles. Dios nos ha creado. Entonces nosotros, antes de la palabra, debemos tener corazón humillado, ¿no? Sabiendo nuestra debilidad, sabiendo nosotros somos pecadores ante Dios, sabiendo la palabra de Dios es perfecto, entonces nosotros humillamos a nosotros. Por eso, San Lucas capítulo 18 está escrito, había 2 hombres que estaban entrando al templo de Dios para orar, ¿no? A uno fariseo, otro publicano. Y fariseo puesto en pie, orando consigo mismo, estaba de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, adúlteros, injustos, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Delante de los ojos de hombre, este hombre parece muy bueno, justo. Pero el problema tiene 2. Primero, él tiene un corazón muy orgulloso. Piensa que por su misma manera o sus obras que ha hecho por Dios puede recibir la salvación.
Y segundo, él no sabe, él también es pecador ante de Dios. No tiene un corazón humillado. Pero otro hombre publicano es diferente, ¿no? Es diferente. Él sinceramente entendió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene un corazón muy humillado. Mas el publicano, sentando lejos, no quería ni aunque alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Teniendo un corazón muy humilde ante la palabra y sabiendo él era un pecador. Porque la Biblia dice, este mundo no es justo ni a uno. Romanos capítulo 10, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Este mundo no hay ningún justo. Todos hemos nacido como pecadores. Todos somos descendientes de Adán. Entonces un pecador no puede ser justificante a sí mismo. Por eso necesita Salvador, es Jesucristo. Por eso ese publicano entendido esto, sabiendo su debilidad, humillado ante de Dios, de la palabra, diciendo, yo soy un pecador. Dame tu misericordia y amor, para que yo pueda recibir la salvación. Entonces, a aquel momento, Dios ha escuchado su oración. Para todas las personas debemos tener este tipo de corazón. Si una persona muy orgullosa antes de la palabra de Dios, entonces no puede entender el amor de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, ¿no? Él es Dios, pero así mismo humillado como pecador. Él era justo, pero ¿por qué fue juzgado como un pecador? Para que solucionar nuestros pecados. Por eso nosotros debemos tener este corazón que humillando la palabra de Dios para que recibamos salvación. Y también después de recibir salvación, también tenemos que tener este corazón humillado. Si no tenemos ese corazón humillado, no podemos tener corazón humillado con los hermanos también. Si un hermano siempre tiene corazón orgulloso, piensa que yo soy mejor, tengo fe grande que otros, yo soy mejor, yo serví bien que otros. Entonces, ese corazón muy orgulloso, pensando en nuestros hermanos, todos son preciosos, todos son mejores, ¿no? Aunque hay un poco de fallo, pero no pasa nada, el Señor está operando y nosotros también. En la iglesia, los hermanos, todos manteniendo ese corazón humillado, entonces podemos unirse uno. ¿Sí? He visto un vídeo por YouTube. Las personas que han ido al infierno, que las personas estaba sentando al lado de los infiernos, ¿no? Entonces, tienen que comer, cada uno llevando un cuchara muy larga. Entonces, tienen que coger la comida y come, ¿no? Así mismo. Pero no puede, porque es muy largo el cuchillo. No, el cuchillo no, la cuchara. Entonces, nadie puede satisfacer su vientre. Pero a otro lado diferente. A otro lado, que la persona que ha ido al cielo, eso es solo un vídeo, ¿vale? Cada uno también tiene su cuchara, pero claro, la persona coge la comida no para sí mismo, sino para otro. Así que todo el mundo se llena, ¿no? Su pareja. Quiere decir, cuando nosotros estamos viviendo la vida cristiana en la iglesia, no piensa a sí mismo, siempre, sino tiene que pensar a los demás, ¿no? Amando a los demás, amando a los débiles, ¿no? Ayudando a los débiles, también orando por ellos, sobre todo manteniendo nuestra vida de humillación como Jesucristo. Entonces, en aquel momento nosotros podemos unirse uno. Pero si le unimos todo con las personas orgullosos, piensa que mi pensamiento es correcto, entonces nunca podemos trabajar juntos por el Señor. En la iglesia debemos tener ese corazón humillado, sobre todo antes de la palabra. La palabra dice, tienen que ir a la derecha,
pero los hombres siempre quieren a la izquierda, ¿no? No quiere obedecer la palabra. Por eso, cuando la palabra se choca con nuestros pensamientos o nuestras costumbres, entonces, ¿a qué momento tenemos que tener el corazón humillado para corregirnos, ¿no? A sí mismo? Por eso esa es actitud correctamente, ¿no? Y cuarto, María cuando aprende la palabra, escucha la palabra de Jesús con un corazón recto. Busquemos San Lucas, capítulo 8, versículo 15. San Lucas, capítulo 8, versículo 15. San Lucas, capítulo 8, versículo 15. Los caballeros, leamos juntos. 1, 2, 3. Eso es una actitud también muy importante, los oyentes, sobre todo los cristianos verdaderos. Debemos que tener un corazón recto antes de la palabra de Dios. Nosotros hacemos seminario, invitamos muchas personas que vinieron a escuchar la palabra. Entonces te puede escuchar la primera palabra, segunda palabra, tercera palabra, hasta la cuarta palabra de pecado. Entonces preguntábamos a ellos, ¿cómo está escuchando? ¿Todo bien? ¿No tiene ninguna duda? Sí, todo bien, perfecto, la palabra de Dios. Todo correcto. ¿Tenéis una duda? No, todo perfecto, he escuchado bien. Pero sinceramente es así. A lo mejor corazón tiene muchas dudas, pero dice que yo he escuchado bien. Yo he recibido salvación. Pastor siempre dice, los que han entendido la salvación, levanta la mano. Todo el mundo levanta. Pero después escuchamos sus testimonios, nos di cuenta que no he entendido. La salvación, ¿cómo recibe? Según su manera, según su pensamiento. Aunque llevando 2 o 3 años en la iglesia, pero piensa lo mismo que antes. La salvación, ¿cómo recibe? No puede explicar bien, sobre todo testimonio. Los cristianos verdaderos, primero hemos renacido de nuevo, hemos como rescatado por la sangre de Jesucristo. Debemos que dar testimonio correctamente, cómo hemos recibido la salvación. Jesucristo, ¿cómo ha murido por mí? ¿Y qué manera he recibido la salvación? Debemos entender y explicar todo el mundo, ¿no? Como estábamos, por ejemplo, casi muertos dentro del mar, ¿no? Algunos socorristas nos han salvado. Entonces, cuando viene levista, nos preguntaba, ¿tú cómo fue salvado dentro del mar? Entonces, nosotros debemos contar una a una, ¿no? Yo estaba jugando en la playa, de repente viene ola muy alto y me metió dentro del mar. Entonces, en aquel momento estaba gritando, llamando a la persona que viene a salvarme. En aquel momento he visto un guapo genio alto, como mi hermanita Carlos, ha venido acerca de mí y luego a través de él ha sido salvado. Me ha acogido dentro del mar. Luego en aquel momento me hizo trabajo para que quita todas las aguas que están dentro de pulmón, ¿no? Así que fue salvado. Debemos tener esta experiencia. Pero nosotros sabemos que, somos salvos. ¿Pero cómo? ¿Cómo hemos recibido la salvación? ¿Con qué manera? ¿Con qué palabra? Pero no podemos explicar. Entonces, ¿hemos recibido salvación perfectamente? ¿O solo escuchamos, en la palabra así, entonces, vale, yo he entendido. Pero cuando nos toca explicar, dar testimonio, entonces no entendemos. Por eso es una actitud recta, es muy importante. Si no entendemos, no pasa nada. Hacemos consulta. Si no entendemos, no pasa nada. Escuchamos otra vez seminario, ¿no?
cuando venga el Señor, la persona piensa que, yo recibí salvación. Pero cuando venga el Señor, nos deja en la tierra. Entonces, ¿a qué momento? ¿Qué pensamos? No hay otra oportunidad. Si entendemos perfectamente, entonces aceptamos, entendemos. Si no, entonces no pasa nada. No pasa nada. Debemos que escuchar otra vez y hacer consultas y para solucionar los problemas. Yo he escuchado un testimonio de un hermano en Corea. Era, como ahora también, como diácono de la iglesia, sirviendo y escuchando la palabra durante 20 años en la iglesia. Piensa que ha recibido la salvación, ¿no? Piensa que ha recibido la salvación. Pero el último seminario que he escuchado, le di cuenta de una cosa. Yo no he recibido la salvación. Yo pensaba hace 20 años que he recibido la salvación, pero hoy en día, sinceramente, he recibido la salvación. Es muy difícil que denuncie esto, siendo 20 años como hermanos mayores de la iglesia, servidores, y hace 5 o 6 años como diácono de la iglesia, diciendo, ahora, hoy mismo he entendido la salvación. Con ese corazón sincero que ha dejado todo su servicio en la iglesia. Y luego empieza a aprender de nuevo. El tiempo de participar en la iglesia no pinta nada con nuestra salvación. Por eso nosotros debemos que tener ese corazón bueno y recto ante la palabra de Dios y para oír. Cuando la palabra de Dios como semilla entre en nuestro corazón, ¿qué pasa? Se brota hierbas. Hay crecimiento. Pensamos nuestros hijos, 1 año, 2 años, después de 5 años, siempre manteniendo como bebé. ¿Qué pensamos los padres? Ese niño tiene enfermedad, ¿sí o no? Sí, tiene enfermedad, no crece. En nosotros también, los hermanos amados, ¿no? Cuando recibimos salvación correctamente, con corazón recto, entonces hay crecimiento. Busquemos San Mateo capítulo 13, versículo 23. 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 Las damas, leamos juntos, por favor. ¿Han encontrado? San Mateo capítulo 13, versículo 23. Leamos juntos. 1, 2, 3. Cuando la semilla, como la palabra de Dios, siembra en nuestro corazón, la tierra significa, la tierra buena tiene que ser como corazón recto, ¿no? Actitud buena. Cuando entra y luego brota hierbas, ¿no? ¿Sí? Y hay fruto. Los cristianos verdaderos, sinceramente, al recibir salvación, hay cambio en su vida. Hay cambio, sí o sí. Crecimientos. Hay de 30, 60, de 100. Hay frutos. San Juan capítulo 15 está escrito, nosotros somos pámpanos, cuando conectamos en la vid, entonces damos frutos, según tiempo. Salmo capítulo 1 también está escrito lo mismo. Si nosotros como árbol plantando juntas de las aguas, entonces según su tiempo, su hora, da fruto. ¿A qué fruto se refiere? Fruto del Espíritu Santo, ¿no? Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Y también otro fruto es predicación. A través de nosotros hay muchas almas que pueden recibir la salvación. Cuando una persona ha recibido la salvación, su actitud se cambia, ¿no? Su vida también. Antes vivía por sí mismo, pero te puede recibir la salvación poco a poco, entendiendo la palabra de Dios, y puede vivir por el Señor. Abre nuestra boca. Antes somos hombres como tímidos, no queremos hablar nuestra boca hablando con otra persona. Pero te puede recibir salvación. La palabra de Dios nos da la fuerza.
Queremos que anunciar, compartir ese buen evangelio hacia toda persona, sobre todo nuestras familias. Los cristianos salvos verdaderos que tienen discernimiento, pueden discernir a través de la otra persona sus deseos, sus palabras, sus testimonios, sus obras. Si es salvo, no es salvo. Discernimiento tenemos. Como apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo él sabe esta ciudad tiene salvo o no tiene salvo? Comunica un poco, ¿no? Ya podemos entender. He visto anunciado muchas las personas latinos, sobre todo son cristianos, dice. Si he comunicado un poco con ellos, entonces yo me di cuenta que no es salvo. ¿Por qué? Porque tengo discernimiento a través de su testimonio, a través de su actitud. Por eso nosotros, antes de recibir salvación, tenemos que tener el corazón recto ante de Dios. ¿Si entendemos? Sí, pero si no, no pasa nada. Escuchamos otra vez la Biblia, seminario, para que podamos entender la salvación primeramente. Y luego también, los que al recibir salvación también, debemos tener ese corazón recto, ¿no? Ante de Dios. Crecimiento, para que nuestra fe se crece. Y último, María no solo escucha la palabra, sino obedece la palabra de Dios, también era hacedores de la palabra. Escuchamos mucha la palabra. ¿Para qué? Para que utilizarlo, ¿no? Para que como hacedores de la palabra. Los soldados, porque hacen muchas prácticas para día de guerras, ¿no? Como los olímpicos también. Los hombres, ¿por qué hacen muchas prácticas? Ahora el tiempo del mundial, ¿no? Los jugadores, futbolistas, ¿por qué hacen muchas prácticas de su físico y como plan de equipo? ¿Por qué? Para el mundial, ¿no? Para ganar mundial. Eso es una gran gloria, ¿no? Para los jugadores, ¿no? Futbolistas. Entonces nosotros, ¿por qué escuchamos siempre la palabra? ¿Por qué siempre le unimos en la iglesia? ¿Por qué hacemos muchas reuniones en la iglesia? ¿Para qué? Para que nosotros seamos hacedores de la palabra. Busquemos Santiago capítulo 1. ¿Estáis cansados? ¿Cansados? Aquí me siento mucho calor, ¿eh? Santiago, capítulo 1. Versículo 22 al 25. Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Leamos juntos. Pero sé hacedores de la palabra y no tengas solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante de hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente de la perfecta ley y de la libertad y perseveraba en ella, no siendo oidor olvidándose, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia nos enseña no solo nosotros oidores, ¿no? Sino hacedores de la palabra. Nosotros cuando escuchamos la palabra es muchas veces contra nuestros pensamientos. Los hombres, o sobre todo los cristianos verdaderos, cuando escuchamos la palabra, muchas veces pensamos, hoy el evangelista está predicando palabra, es para mí. ¿No? Pensamos así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es contra nuestro pensamiento. La palabra de Dios es más alto que nosotros, nuestro pensamiento. Y su camino también es más alto que nuestros caminos. Entonces, cuando nuestro pensamiento se choca con la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Corrige, ¿no? Nuestros caminos. Entonces, no solo escuchamos, sino debemos
convertirnos como hacedores de la palabra. ¿Entendido? La palabra nos dice, San Juan capítulo 15, siempre criticamos. ¿Por qué? Porque es muy importante. La palabra dice, vosotros sois pámpanos, yo soy la vid. Entonces vosotros deberíais conectar en mí como la vid y vosotros puede llevar muchos frutos. Eso es la palabra de Dios. Pero muchas veces tenemos nuestro pensamiento por nuestro trabajo, muy difíciles, ¿no? A veces, y por nuestra familia, o unas cosas no nos deja reunirnos en la iglesia. Pero la palabra de Dios es así. No está indicando cuando estáis libres, entonces conecta a mí. No. Dice que vosotros sois pámpanos. Debería conectar en la vid. Si nosotros escuchamos ese tipo de palabra, debemos que obedecerlo. Como hacedores de la palabra. Aunque tenemos todas dificultades, sufrimientos, pero cuando confiamos en la palabra, entonces podemos vencer todas las tentaciones, dificultades, sufrimientos. Como apóstol Pedro, estaba en la barco, ¿no? Ha visto a Jesucristo, andaba encima del mar. Jesús diciendo, yo soy Jesús, ¿no? Pedro estaba preguntando. Pedro decía, Señor, yo quiero hacia ti, andando encima del mar. Jesús dijo, ven, Pedro. Y él, al principio, andaba encima del mar, aguas. Pero cuando mirando abajo, el mar se refiere al mundo, preocupaciones, tentaciones, todo esto, dificultades. Entonces se dio cuenta una cosa, miedo. Y se cayó. Pero Jesucristo se levantó con las manos. Por eso, aunque nosotros estamos enfrentando muchas dificultades, sufrimientos, pero si nosotros estamos conectando en la vid, en la iglesia con los hermanos, entonces en aquel momento Dios nos ayuda. Siempre memorizamos, ¿no? San Mateo capítulo 6, versículo 33. Y hasta todo podemos memorizar. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ponemos nuestro primer lugar en la palabra de Dios, evangelio de Dios, ¿no? Con los hermanos, reuniones, retiros sobre todo. Entonces, lo que es nuestra necesidad, Dios nos ayuda. Sabemos que ya está muy cerca el retiro de verano. Muy cerca. Entonces, ¿por qué los cristianos verdaderos debemos participar en el retiro de verano? Dios no dice que cuando tenemos dinero participamos, sino tienen que permanecer. ¿Por qué? El retiro de verano es una reunión, vamos a salvar a los pecadores a través de la palabra de Dios, a una lucha. Entonces nosotros primeramente ponemos esto, evangelio, en nuestra vida, entonces los demás, Dios nos ayuda. Muchos hermanos dicen, por mi trabajo no puedo. Pero sinceramente hemos rodillado ante el Señor, con todo corazón queremos participar. Siempre doy ejemplo. Si Madrid nos llama, venga toda la familia a Madrid, toma la huella, os dará nacionalidades españolas. Entonces, ¿quién no va? ¿Quién no va? Todo el mundo, ¿no? Aunque tenemos trabajo, aunque no tenemos suficientes económicos, pero todo el corazón que queremos ir. ¿Por qué? Una bendición muy grande. Si tenemos nacionalidad aquí en España, entonces toda cosa sería muy fácil. Incluso, ¿por qué participamos en el retiro? Dios quiere darnos legado, quiere darnos reino de los cielos, ciudadanía de los cielos. Cuando muramos o cuando venga Jesucristo, Señor, Dios quiere llevarnos en el cielo, viviremos siempre con Él. Eso es más valioso que nacionalidad de España, ¿no? ¿Sí o no? Entonces debemos que pensarlo esto. No solo oidores, sino hacedores. No es según nuestra situación andamos en la palabra, sino según la fe que hemos creído en Jesucristo. Sobre todo María, ¿no? Porque ella puede ser hacedora de la palabra, el rombió, ¿no? El perfume muy valioso,
a Jesucristo, porque ella ha entendido la salvación a través de Jesucristo. Jesucristo siempre estaba predicando el Evangelio. Sobre todo María entendió. María ha sabido que Jesucristo debería morir y después de 3 días debería resucitarse y a través de Jesucristo debería que todo el mundo sea salvo. Por eso María ha entendido esto y rompió perfume valioso para Jesús. Entendido perfectamente. María sabiendo ella era pecadora, sabiendo Jesús es Dios mismo, sabiendo la salvación viene de Jesús y amando a Jesús como Jesús nos ama primero. Por eso puede hacer estas cosas. Busquemos 1 Juan capítulo 4, versículo 10. Primero Juan, capítulo 4, versículo 10. Leamos juntos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que nos ama a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No es que no es que nosotros amamos primero a Jesucristo, ¿no? Sino Jesucristo nos amó primero. Nos amó primero. Dios nos amó primero. Cuando nosotros éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Fue derramado toda su sangre para que todos nosotros podamos recibir la salvación y seremos vencidos la muerte y el pecado. Por eso María, porque rompe como perfume valiosos, porque he entendido eso. Y luego te puede romper el perfume y la casa se llenó de oro de perfume. Eso se refiere a través de nosotros, cuando nosotros entendimos la salvación. Cuando nosotros, que somos hijos de Dios, debemos que utilizar nuestras acciones, obras, para oro de Jesucristo puede llenar todo el mundo. Eso se refiere a predicación, ¿no? No es nuestra obra puede traer como oro de Jesucristo, sino que Jesucristo, su obra. Jesucristo, ¿qué hizo en la cruz? Jesucristo murió en la cruz, ¿qué hizo para todos los pecadores? Y a través de nosotros debemos que anunciarlo a todo el mundo, para que todo el mundo puede orar perfume que sale de Jesucristo. Su amor, entendiendo su amor. ¿Entendido? ¿Sí? Está un poco difícil de explicar, ¿no? Jesucristo es Hijo de Dios. Fue condenado, ¿no? En la cruz. Por eso nosotros, te puede entender esto, que Dios nos ama, nos ha mandado Jesucristo para que nosotros recibamos la salvación. Te puede comprender esto, debemos que compartir esa buena nueva y ese evangelio a otras personas para que amor de Jesucristo puede ser llena de todo el mundo. Por eso Dios nos manda que vosotros sois como apóstoles, ¿no? De mío, ¿no? Hace apóstoles de mío y para que toda la tierra sería como apóstoles. Eso quiere decir, debemos que predicando el evangelio hacia todo el mundo. Cuando predicamos el evangelio, necesita sacrificio. Aquí se indica a María su sacrificio. A través de su sacrificio, toda la casa se llenó de oro, de perfume de Jesucristo. Entonces los salvos verdaderos, después de recibir salvación, si no queremos sacrificarnos por el evangelio, entonces ese evangelio no puede ser predicando a otros lugares. Durante la historia de la iglesia, si no hubiera teniendo los hermanos, los pastores, los apóstoles que fue sacrificado por a sí mismo, entonces este evangelio no puede llegar hasta aquí. Por eso María, no solo oidores, sino hacedores de la palabra. A través de ella,
muchas personas entendieron la salvación de Jesús. Entonces nosotros también te puede recibir más salvación. Entendido perfectamente la palabra de Dios, entonces tenemos que ser hacedores de esta palabra, predicando ese evangelio. Un cristiano verdadero, si no predica evangelio, no es como cristiano digno. No es cristiano digno. Los cristianos verdaderos tienen que seguir el paso de Jesucristo. Último, vamos a buscar San Mateo capítulo 26, versículo 13. San Mateo capítulo 26, versículo 13. San Mateo capítulo 26, versículo 13, leamos juntos. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Para memoria de ella, de María, ¿no? Por su sacrificio. Los cristianos verdaderos debemos santificarnos, ¿no? Para anunciar el evangelio. Por eso hoy hemos aprendido sobre actitud correcta ante la palabra. Entonces, ¿qué actitud debemos tener, no? Primero nos pincha nuestro corazón. Cuando estaba preparando la palabra, alguna parte también me pincha a mí. Es normal. Pero cuando sabemos nuestros errores, debemos obedecer la palabra y corregir nuestras acciones. Con todo corazón, con toda actitud correctamente, debemos que estudiar la palabra de Dios. Así que sabemos que si tenemos actitud correctamente, primeramente, los que no han recibido salvación pueden recibir la salvación. Y los que han recibido la salvación, los cristianos verdaderos, podemos llevar la vida de fe correctamente. Y luego podemos ganar la recompensa que Dios nos ha preparado en el cielo. ¿Vale? La palabra hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre, Santo, Misericordioso, te damos gracias. Gracias que hoy a través de tu palabra nos enseñando las personas debemos tener actitud correctamente ante la palabra para que podamos comprender tu gran amor, tu voluntad a través de tu palabra. Sabemos que nosotros, si no tenemos actitud correctamente, no podemos recibir la salvación. Tampoco podemos llegar a la vida de fe correctamente. Por eso te pedimos que nos enseñes la palabra correctamente para que nosotros corregimos nuestras acciones y seamos santos, seamos un ejemplo de hijo de Dios, para que nosotros entendamos más tu voluntad y predicando ese evangelio hacia todo el mundo. Entre nosotros, si a una persona todavía no está segura, su fe, no sabe qué es la salvación, entonces Dios Padre les da una ocasión para que pueda comprender tu gran amor y recibe la salvación. Sabemos que cuando venga el Señor Jesucristo, Señor lleva a su iglesia en el cielo. Estaremos siempre en el cielo sin trabajo, sin tristeza. Todos los días cantamos himno con nuestro Señor Jesucristo. Teniendo esa esperanza, aunque enfrentamos muchas dificultades, sufrimientos, pero sabemos la palabra de Dios es fiel. Entonces, nosotros ponemos toda nuestra esperanza en su palabra y podemos llevarla bien la vida cristiana. Entre nosotros, si alguna hermano está pasando dificultades, sufrimientos, y sánales y protegerles donde estén, por favor. Y también entre nosotros, si alguna persona está pasando tentación del diablo, también soluciona antes posible. Hoy en día, la segunda venida de Jesús ya está muy cerca, entonces nosotros debemos tener una vida, esperar y orar en Señor, para que seamos un ejemplo de todos el mundo como un cristiano verdadero, salvos. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Himnario, página 151.